Amado pueblo de Dios, paz. Le damos gracias a nuestro Dios por este privilegio maravilloso que tenemos de venir a la casa de nuestro Dios con el propósito de alabarle y también pues de escudriñar su santa y su bendita palabra. Con el permiso de Él vamos a abrir la palabra de nuestro Dios allá en el Salmo 113, del 1 al 4, que dice a su letra así: Alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová, sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. Bueno, entonces dice la palabra de nuestro Dios que desde el nacimiento del sol hasta donde se pone el sol, dice, sea alabado el nombre de nuestro santo y bendito Dios. Y eso es lo que Dios nos pide, hermanos, que siempre le cantemos, que siempre le alabemos, porque Él se merece esto y mucho más. Vamos a abrir nuestros signarios y vamos a cantar la alabanza número 7, que se titula Nunca, Dios mío, cesarán mis labios. Cantemos, hermano. Nunca, Dios mío, cesará mi labio de bendecirte, de cantar tu gloria, porque conservo de tu amor inmenso grata memoria. Cuando perdido en mundanal sendero, no me cercaba sino niebla oscura, tú me miraste y alumbróme un rayo de tu luz pura. Cuando inclinaba mi abatida frente, de malobrar el oneroso yugo, dulce reposo y eficaz alivio, dame te plugo. Cuando los dones malgaste a porfía, con que mi alma pródiga adornaste, Padre, pecado, con amor te dije y me abrazaste. Cuando en mis propios méritos fiaba, nunca mi pecho con amor latía. Hoy te amolaste porque tus bondades solo confían. Oh, nunca, nunca cesará mi labio de bendecirte, de cantar tu gloria, porque conservo de tu amor inmenso grata memoria. Bueno, eso es lo que nos queda, hermanos, como cristianos, cantarle a nuestro Dios todos los días de nuestra vida. Y eso es lo que nos pedía el salmista, hermano, que todo lo dice, lo que respira, dice, todo alabe a nuestro santo y bendito Dios. Bueno, con esta alabanza tan linda, tan hermosa, le vamos a dejar el tiempo a mi hermano que trae el consejo de esta mañana, esperando de que pongamos toda la debida atención y que sea un gran beneficio para nuestra vida espiritual. Con nosotros, nuestro hermano. Paz, hermanos, le damos gracias a Dios porque Él nos ha dado la vida, hermanos, por una semana más. Y hoy tenemos la oportunidad de estudiar nuevamente la palabra de nuestro Dios, específicamente, pues, la escuelita sabática, ¿verdad? Así que, antes de hacerlo, mis hermanos, les voy a invitar que vengamos de rodillas, vamos a hacer nuestra oración y vamos a comunicarnos con nuestro Creador. Vengamos de rodillas.
Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque nos has permitido la vida, nos has dado la oportunidad, Señor, de amanecer con vida. Te damos muchas gracias, esperando, Padre Celestial, que todo lo que hagamos en esta mañana aquí sea para honrar y glorificar tu nombre, sea, Señor, para darte a conocer delante de las gentes, de las personas y de nuestra comunidad, Señor. Gracias por cada día de esta semana, que nos concediste tu misericordia, tu protección, nuestro pan de cada día, nuestro vestido, un par de zapatos, Señor, y así cada beneficio que hemos recibido de parte tuya, nuestro corazón te agradece, Señor. Muchos de tus hijos han recibido la salud, otros estarán esperando, Señor, esta benevolencia tuya. Te imploramos en favor de todos aquellos que están en los diferentes hospitales, de aquellos, Señor, que están en su casa, Señor, de aquellos que están contagiados de este virus, Señor, oramos para que ellos sanen, para que ellos se recuperen y así, Señor, te puedan dar la honra y la gloria a ti. También oramos por aquellos que están en las diferentes cárceles del país, jóvenes, te pedimos, Señor, que tú los ayudes, y a los que están grandes, Señor, pues también que pongan su confianza y su agradecimiento en ti, Señor. Así pues, Padre Celestial, que este día sea un día de reposo, sea de paz, de quietud y de tranquilidad, Señor. Te rogamos, nuestro Padre Celestial, todos estos favores, no porque somos buenos, sino que lo hacemos en el nombre maravilloso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, después de tener la oportunidad de comunicarnos con nuestro Dios, vamos a abrir nuestra escuelita, ¿verdad? Vamos a buscar la lección que nos corresponde para este día. Dice, lección número 18, sábado 2 de mayo del 2020. El título de la escuela se llama El fruto del Espíritu es paciencia. Este es uno de los frutos del Santo Espíritu de nuestro Dios y es la paciencia. Vamos a ver qué es la paciencia, qué dice la Escritura de lo que nosotros debemos de tener, ¿verdad? Que es la paciencia para que realmente podamos vencer y conquistar muchas cosas, porque no solo en la vida espiritual, sino también en la vida material. Bueno, vamos a ir a la carta a Santiago, capítulo 5 y versículo 8. Aquí tenemos entonces nuestro versículo, que en otras oportunidades es un versículo de memoria, pero aquí en esta oportunidad es importante que también lo comprendamos. Si usted lo ha memorizado, pues excelente, ¿verdad? Que nos habla este varón de tener esa paciencia, de tener ese sumo gozo y muchos elementos importantes en medio de la adversidad. Dice así: tened también en vosotros paciencia y confirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. No solo porque la venida del Señor está cerca, que es una de las razones que dice el versículo, que nosotros debemos de confirmar, debemos de analizar, sino que nuestro pensamiento, nuestra mente debe de tener esa paciencia. Hay alguien que dice que esa paciencia proviene de la paz, o sea, la abundante paz produce la paciencia. Aquí nos está diciendo a nosotros que confirmemos nuestros corazones porque la venida del Señor está cerca. Siempre el Señor nos está dando como un motivo, nos está dando como una promesa para que nosotros tengamos esa paciencia de que lo que aquí estemos pasando va a venir un tiempo mejor, va a venir un tiempo que realmente va a ser lleno de todo este gozo que el Señor nos va a dar si habremos de tener esa paciencia necesaria. Bien, vayamos entonces a nuestra lectura,
aquí en Santiago capítulo 5, versículos 7 al 11. Dice: pues, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad, dice, cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia, no solo la temprana, sino también dice la tardía. Y este es un ejemplo. Y luego el versículo de memoria: tened también vosotros paciencia, confirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Bueno, esta es la realidad del ejemplo anterior. Versículo 9: hermanos, no os quejéis unos con otros, porque no seáis condenados. Aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad por ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y piadoso. Bueno, realmente para que usted pueda decir yo tengo paciencia, tiene que estar sufriendo una enfermedad, una angustia, tiene que estar sufriendo también una pena, una presión, como dice la escuela, porque si no, ¿cómo va a probar, verdad? ¿Cómo se prueba un maestro si verdaderamente es maestro o un pedagogo? ¿Cómo lo va a hacer? Pues se tiene que demostrar, no solo a él mismo, sino a sus alumnos, a las personas con las cuales va a transmitir la palabra, si realmente va a tener esta cualidad o esta característica de lo que sea, maestro, doctor, un abogado, etcétera. ¿Cómo puede un cirujano decir soy cirujano si no ha efectuado 1, 2, 3, 4 cirugías? Lo mismo es la paciencia, mis hermanos. La paciencia también se va a demostrar en los momentos que realmente tengan, ¿verdad?, lo necesario de la angustia, la presión, la enfermedad, la pérdida de algo, para que allí podamos demostrar que hemos tenido paciencia. Bien, el ejemplo que nos está poniendo aquí de un varón, dice el 11, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Entonces a veces uno dice, yo quiero ser bienaventurado. Y alguien dice, bienaventurado quiere decir 7 veces dichoso. Hermano, para que usted realmente diga, yo soy 7 veces dichoso, ¿cuántas veces tiene que sufrir? Según el versículo, mire. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Si alguien quiere ser bienaventurado, primero debió haber pasado el sufrimiento. Y eso quiere decir que realmente no es fácil, pero que sí se puede, por supuesto que sí se puede. Y a eso es a lo que nos estamos refiriendo según la bendita palabra de Dios. Entonces dice, habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y piadoso. Todo pasará, el sufrimiento, la pena, la angustia, la enfermedad, el no tener un trabajo. Tengamos paciencia allí, que a su tiempo el Señor dará lo que nosotros tanto necesitemos. Bien, ahora pasamos al resumen de lo que es esta palabra paciencia. Dice, bueno, esto es lo que está diciendo aquí la escuela, ¿verdad? Y ojalá que usted también allá donde esté vaya dándole seguimiento. Dice, resumen, la palabra paciencia viene de la palabra griega macrotumia. Es una palabra griega, por eso a veces nosotros la oímos así como rara, porque no es castellano. Pero dice que significa largura, dice, de ánimo. Y también dice, espíritu constante de nunca, que nunca cederá. O sea, es un espíritu que está allí, hermanos, dispuesto a no ceder, ¿verdad? Ese es el pensamiento, el propósito. Paciencia es saber sufrir. O sea, todos vamos a sufrir y todos tenemos que pasar ese examen del sufrimiento.
Pero dice, la paciencia es saber sufrir, ¿verdad? Es como una persona que la van a lanzar al agua. Si la lanzan al agua, hermanos, ¿cómo vamos a saber y cómo vamos a decir que él puede nadar, que es un nadador? Va a estar en el agua, pero va a pasar y va a salir bien de aquella situación. Entonces, paciencia es saber sufrir, es tolerar. Virtud necesaria para perseverar, dice, hasta el fin. Alguien ha dicho que la paciencia es la ciencia de la paz. Cuando nuestro amor tiene macrotumia, o sea, saber sufrir, pues el amor de Dios, dice, en nosotros es paciente. Y es aquí precisamente en donde nosotros debemos de comprender que la paciencia es muy necesaria para conquistar muchas cosas. Para desarrollar la virtud de la paciencia necesitamos del Espíritu de Dios y de las presiones de esta vida. ¿Está oyendo eso, mi hermana, mi hermano? Joven, niño, adolescente, querido vecino, alguien que nos esté escuchando. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Dice que para desarrollar esa virtud de la paciencia, dice, necesitamos del Espíritu de Dios y de las presiones de esta vida. Imagínense, así vamos a desarrollar ese poder. Dice también, pues la paciencia solo se desarrolla bajo presión. ¿Comprendemos eso? Sí. Ahora dice, lo contrario a la paciencia es la intolerancia y el rendirse fácilmente. Por ello, Job es un ejemplo de paciencia, pues con tales presiones a que fue sometido, no se rindió. Jesús jamás nos ha dicho que con paciencia ganaremos, dice, nuestras almas. Eso es lo que Él nos ha dicho. Y aquí comprendemos también, hermanos, que de esa manera vamos a lograr muchas cosas, ¿verdad? Las grandes conquistas de los imperios, según la cultura, según lo social que usted habrá aprendido, realmente se ha conquistado con paciencia. Los grandes logros, los grandes éxitos, los descubrimientos, las máquinas que hoy vemos, realmente han llevado un proceso y su inventor ha tenido mucha paciencia. Así la vida espiritual y la vida eterna se ganará con paciencia, hermanos y hermanas. Bien, bueno, puede tener usted otro criterio alrededor de lo que aquí estamos viendo. Ahora vamos a pasar al análisis bíblico, que también nos va a ayudar a comprender con los ejemplos de la Escritura lo que realmente Dios necesita que también sepamos. Número 1, pregunta número 1. Dice, ¿qué es la paciencia y por cuánto tiempo, dice, es necesaria? Bueno, ya lo leímos, ¿verdad? En la lectura. ¿Por cuánto tiempo es necesaria la paciencia? Y dice, hasta el fin. No es, hermano, fíjese que yo en un tiempo tuve paciencia. No, usted tiene que tener paciencia hasta el fin. Pero lo vamos a leer, ¿verdad? Lo vamos a leer. Santiago capítulo 5, versículos 7 y 8. Dice, pues hermanos, dice, tened paciencia hasta la venida del Señor. Y pone el ejemplo del labrador que espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Miramos el ejemplo del labrador cuando siembra el maíz, cuando siembra el frijol, trigo, arroz, etc. Y empieza a crecer la planta y necesita de esa lluvia. Y empieza el primer fruto. Y tal vez usted tiene deseo de participar de ese fruto. No se puede. Necesita más lluvia que crezca, crezca, crezca. Hasta que ya llega a ese nivel de la madurez del fruto y usted puede participar de él. Eso se llama paciencia. Y dice que la paciencia, ¿hasta cuánto tiempo la tenemos que tener? Hasta la venida del Señor. Interpretamos entonces que la paciencia es una virtud que debemos de tener y debemos de trabajar no solo temporalmente, no solo por un tiempo, sino hasta la venida del Señor.
Eso es lo que dice. ¿Qué es la paciencia? ¿Y por cuánto tiempo es necesaria? Hasta la venida. ¿Qué es la paciencia entonces? Dice el 8. Tened también vosotros paciencia, confirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. La paciencia es una virtud, es un beneficio que a través de estar en una angustia, el Señor nos va a proveer para que podamos conquistar o vencer muchas cosas. Bien, pasamos a la pregunta 2. Dice, en la pregunta empieza así, o el análisis dice, paciencia, dice, es saber sufrir, tolerar. Ahora viene la pregunta, ¿cuál dice es una de las características, dice, del amor? ¿Cuál es una de las características del amor? Bueno, 1 Corintios 3:4. Miremos entonces, ¿cuál es esa característica de una de las cosas más grandes que podamos tener, que es el amor? Aquí nos dice, podemos tener muchas cosas, pero la mayor o la mejor es el amor. Dice 1 Corintios 13:4, la caridad, o sea, el amor es sufrido, es benigno, la caridad no tiene envidia, la caridad no hace sin razón, y dice también, no se ensancha. Entonces también es parte integral o importante la paciencia en el amor, ¿verdad? Por eso el versículo nos está diciendo que la caridad es sufrida, es benigna, la caridad no tiene envidia, la caridad no hace sin razón, y dice que no se ensancha. Siempre está viendo, hermanos, el beneficio del otro, que el otro esté bien, que el otro sea feliz, que disfrute, que pueda realizarse como persona. Pero es importante también la paciencia ahí. Bien, ahora dice, nota, el amor, dice, es macrotumei. Bueno, hermano, disculpe, pero esa palabra macrotumei, ¿qué quiere decir? Bueno, es una palabra griega, de donde se origina, ¿verdad? Esta palabra paciencia. Y entonces dice, el amor es sufrido, es paciente. Así es, hermanos, ¿verdad? Por eso dice que la caridad es sufrida, el amor es sufrido. Hermanos, ¿y cómo vamos a demostrar que tenemos paciencia si no habremos pasado la presión del sufrimiento, de la angustia, ¿verdad? Por eso a veces decimos, bendita necesidad, bendito sea el momento en el cual estoy sufriendo, porque aquí voy a demostrarle a mi Dios, a las personas, a mí mismo, que puedo salir adelante en medio de esta crisis, en medio de esta situación que estoy viviendo. Y el hombre puede hacer muchas cosas en medio de una necesidad. Bueno, vea entonces lo que dice ahí esta parte. Pasamos a la pregunta 3. Dice, comente sobre los siguientes ejemplos de paciencia. Bueno, ahora usted va a comentar. Bueno, allá con su vecino, donde esté ahí sentado, porque usted lo invitó a que fuera a estudiar la escuelita sabática. Ahora dice, comente los siguientes ejemplos. Hebreos 6:12. Miremos qué es lo que nos dice la Escritura aquí en Hebreos, capítulo 6 y versículo 12. Hebreos 6:12 dice, que no os hagáis perezosos, mas imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Qué se necesita para heredar una promesa? Disculpe, hermano, pero yo como ya soy hijo de Dios, automáticamente voy a heredar la vida eterna. No es así. Dice la palabra de Dios que aquellos hombres, no solo los del ayer, el ejemplo aquí, hermanos, dice esta parte que fue necesaria la paciencia. Entonces nos está dando a entender a nosotros lo interesante que nosotros podemos aprender cuando dice que aquellos hombres, dice, imitadores,
por la fe y por la paciencia, heredaron, dice, las promesas. ¿Qué se necesita para heredar la promesa? Hermano, ¿qué se necesita? Bueno, ¿qué va a decir usted ahora? No le puedo contestar, hermano, porque no me va a oír. Pero de ahí a su vecino, a su mamá, a su papá, a sus hijos, ¿verdad? Se necesita fe y paciencia para que herede usted las promesas. ¿O le va a pasar a usted la del hijo pródigo? ¿Tendría paciencia el hijo pródigo? Señor, dijo, Dios, dame la parte que me corresponde, Señor. Como que no tuvo paciencia. En cambio el otro sí era paciente. Y pudo alcanzar muchas cosas también. Ahora, el hijo pródigo aprendió una lección por ser impaciente. ¿Qué pasó con su herencia? ¿La retuvo? La perdió. Se le hizo una espuma, se le fue de las manos, ¿verdad? Entonces la paciencia es interesante. Bien, veamos otro ejemplo aquí mismo. Dice, porque prometiendo a Dios, dice, a Abraham, porque prometiendo Dios a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, se juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré bendiciendo y multiplicando te multiplicaré. Y así, esperando con largura de ánimo, alcanzó ¿qué? La promesa. ¿Fue duro para Abraham, hermanos? Decirle, hermanos, a Abraham por parte de Jehová que iba a ser, hermanos, su legado, digamos, toda su descendencia, como las estrellas, como la arena de la mar. Y el tiempo pasaba, y el reloj, y usted mira el reloj, y el tiempo, los años pasan y pasan y pasan, y no venía, pero aquel hijo, hermanos, anhelado. ¿Tendría paciencia Abraham? Sí tuvo paciencia. Hubo algún descontrol tal vez en algún momento, hermanos, cuando llega Agar. Puede ser, ya eso usted lo puede saber más como estudioso, estudiosa de la escritura que es. Pues bien, vamos a ver otro ejemplo. Dice Santiago 5:10. Santiago capítulo 5 y versículo 10. Dice, hermanos míos, tomad por ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron, dice, en nombre del Señor. Dice, ejemplo de aflicción y de paciencia, ¿a quién tenemos? A los profetas, ¿verdad? Ellos precisamente son los que nos están dando a nosotros la pauta, el ejemplo de cómo seguir. Representa para nosotros, hermanos, una página, representa para nosotros, hermanos, algo hermoso de lo cual podemos aprender. Muchos varones que sufrieron, pero que también tuvieron paciencia. A muchos hermanos los abofetearon, a otros los corrieron, otros tuvieron que huir, hermanos, pero nunca se olvidaron del Señor, tuvieron paciencia. Y estos son los ejemplos que nos está diciendo aquí, comente. Bueno, entonces ahora usted va a comentar allá, ¿verdad? O comente después de la escuela, pues, porque aquí por razón de tiempo, ¿verdad? Tal vez usted siente que vamos así muy rápido. No vamos rápido. Lo que queremos es de que usted analice también allá. Bueno, pasemos a la pregunta 4. Dice, ¿cómo se desarrolla la paciencia? O sea, ya llegó la paciencia a mí, ¿cómo la voy a desarrollar? ¿Verdad? ¿Cómo voy a multiplicar esa paciencia? Bien, dice, ¿por qué Dios permite situaciones que oprimen, dice, la tranquilidad cristiana? Romanos 5:3. Bueno, veamos aquí. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Hay tantos ejemplos de lo que nos enseña acerca de la paciencia. Romanos 5:3 dice de esta manera, y no solo esto, mas aún nos gloriamos, dice, en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación, dice, produce paciencia. Cuando usted tenga una tribulación, ¿qué tiene que hacer?
Sí, hermana, ¿qué tiene que hacer? Hermano, tiene que gloriarse. Eso es lo que dice la Escritura. Usted se tiene que gloriar, ¿verdad? Pero cuando estamos, hermanos, en medio de la tribulación, que decimos, hermano, ya no, esta vida ya no la soporto. Y usted dice, acuérdese, hermano, mire, Elías hubo un momento que dijo, o sea, allá en el enebro se sentó y entonces dijo, oh Señor, no soy mejor que los demás profetas y solo yo he quedado, ¿verdad? Y entonces se expresó una cosa que usted conoce, ¿verdad? Que dice, y deseaba morirse. Pero esta fue una situación realmente ya al final de todo, ¿verdad? Pero aquí, hermanos, dice, y no solo esto, más aún nos gloriamos en la tribulación. Quiere decir que para que usted se gloríe, para que usted diga realmente, yo me glorío en el Señor, usted tiene que estar pasando una tribulación, hermano y hermana. Porque cuando usted pase esa tribulación, dice la Escritura, ¿verdad? La tribulación, dice, produce paciencia. Esa es otra forma, cómo va a obtener usted la paciencia. Por eso dice, cómo desarrollar la paciencia. No es que usted esté buscando la tribulación, sino que eso va a llegar a su vida por parte del Señor. Ahora dice, y la paciencia, dice, produce prueba, y la prueba produce esperanza, ¿verdad? Así es. Así como cuando usted cosecha y empieza a desgranar, y empieza a llenar sacos, y empieza a apilar en su camión, y después lo va a vender. O sea, cada proceso produce algo, y al final usted recupera económicamente algo. Aquí será la esperanza de la vida eterna. Dice, vamos a obviar Santiago 1:2 y vamos a ir a la pregunta 5. Vayamos a la pregunta 5, perdone. Pregunta 5. ¿Qué pueden en nosotros, dice, hacer el leer ejemplos, dice, de paciencia? ¿Qué pueden hacer? Bueno, este versículo es bastante conocido, ¿verdad? Romanos 15:4. Lo leemos mucho, ¿verdad? Pero es para adelantar en esta pregunta, dice, porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas. Viene la segunda parte del versículo. Para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Esperanza de qué? De la vida eterna. O sea, ese es el propósito de todo cristiano, el que alcance la vida eterna y que un día se arrepienta de pecar, se arrepienta de hacer lo malo. Eso es lo que Dios anhela. Bueno, a veces nosotros decimos, yo quiero terminar todas las preguntas de la escuela, ¿verdad? Pero a veces vamos un poquito rápido. Ahora mire, pregunta última. ¿Cómo es Dios en relación con esta virtud? ¿Qué es virtud? Virtud es poder. O sea, ese poder de la paciencia. Entonces dice, ¿cómo es Dios con relación a ese poder de la paciencia? Segunda carta de Pedro, capítulo 3 y versículo 9. Segunda carta de Pedro 3, 9, ¿verdad? Dice así, dice, el Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Quién es el ejemplo de paciencia? Nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Él es el primero que es paciente con nosotros, ¿verdad? Porque pensamos nosotros, cuando nos llegó por primera vez el Evangelio, nosotros nos convertimos, nos arrepentimos, nos convertimos, nos bautizamos, así ya de tan pronto, hermanos. No, creo que llevó un tiempo. Y bendito sea Dios para muchos que se convirtieron en el Evangelio y no lo pensaron tanto. Pero para usted, mi hermano, y mi hermano, si no es este su caso y usted ya lleva años y no se ha arrepentido y no se ha convertido y no se ha bautizado, piense y medite lo que dice la Escritura. Hay alguien que le está teniendo mucho más paciencia que usted con el Señor y es nuestro Padre Celestial. Él es paciente. Y tal vez usted diga, pero el Señor no viene, pero el Señor no viene. Pero si el Señor no viene porque usted no se ha arrepentido, mi hermano, mi hermana. Por eso es que está diciendo aquí
que el Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para conmigo, para con usted, para con nuestra comunidad, nuestro barrio, nuestra aldea, nuestra colonia, y que procedamos, dice, al arrepentimiento. Significa mucho. Entonces, que nosotros tengamos paciencia. Tenemos que tener paciencia. Casi que obligadamente tratemos de cultivar este don del Espíritu Santo, este poder del Espíritu Santo que se llama paciencia, ¿verdad? Porque hay alguien que la ha tenido con nosotros y es nuestro Dios. Él tiene esa paciencia. Así que ojalá que hayamos aprendido mucho en esta mañana de la escuelita sabática y que entonces nosotros también podamos decir, yo quiero tener ese fruto del Espíritu Santo que se llama paciencia en mi vida. Voy a tener paciencia con mi esposo, voy a tener paciencia con mis hijos. Y a veces decimos nosotros, es que la verdad es que no tengo paciencia ni conmigo mismo. Pues empiece a trabajar esa virtud, ese poder, ese fruto del Espíritu Santo que se llama paciencia. Que el Señor bendiga esta palabra en nuestros corazones y paz, hermanos. Hermanos, después de haber escuchado esta linda y hermosa enseñanza, la enseñanza de esta mañana fue tener paciencia. Y eso es lo que pues nos cuesta, hermanos, como seres humanos, pues nos cuesta. Pero con la ayuda de nuestro Dios la podemos obtener. Vamos a cantar la alabanza número 340. Y allí nos vamos a dar cuenta que esa paciencia, esa paz, solo la puede dar nuestro santo y bendito Dios. Pero dice esta alabanza, se titula Pon tú todo en su altar. O sea, eso es lo que Dios quiere, hermano, que pongamos todo de nuestra parte, de nuestras vidas, para poder obtener esa paciencia, esa paz. Cantemos, hermano. Has buscado la paz sin hallarla jamás. Es intenso tu ruego a clamar. Paz no puedes sentir, ni por mucho gemir, hasta que pongas todo en su altar. Está tu alma completa en célico altar. Ya vives entregado a Él, solo así tú podrás disfrutar de la paz. En su altar deposita tu ser. ¿Cómo puede vivir en maldad y sentir que Jesús ha probado tu acción? Cumple su voluntad, deja toda maldad. En su altar pon hoy tu corazón. Está tu alma completa en célico altar. Ya vives entregado a Él. Solo así tú podrás disfrutar de la paz. En su altar deposita tu ser. Tú no sabes por qué Dios detiene el bien aún, aunque eleves tu ferviente pre, hasta que en humildad, fe y sinceridad,
tu alma toda en su altar hoy le den. Está tu alma completa en célico altar, ya vives entregado a Él. Solo así tú podrás disfrutar de la paz. En su altar deposita tu ser. Disfrutar de su amor, no podrás, pecador, ni gozar su divina amistad. Solo que desde hoy diga mi alma te doy, deposito mi vida en su altar. Está tu alma completa en célico altar, ya vives entregado a Él. Solo así tú podrás disfrutar de la paz. En su altar deposita tu ser. Bueno, la alabanza nos dice, nos enseña que si queremos tener paciencia, esa paz, ¿qué tenemos que hacer? Pues entregarlos a nuestro Dios. Y Él nos va a proporcionar esa paciencia que es tan necesaria para poder alcanzar la vida eterna. Pidámosle a nuestro Dios que Él nos ayude a cultivar esa paciencia, a pedirle a nuestro Dios tener esa paciencia, ya que, como dice la alabanza, solo nuestro Dios nos la podrá dar. Hermanos, es una gran bendición estar aquí en el Día Santo de nuestro Dios, y vamos a venir de rodillas para darle gracias a nuestro Dios por este tiempo tan especial que hemos tenido en esta mañana. Vengamos de rodillas. Bendito y bondadoso Padre, en esta preciosa y linda mañana de tu día santo, bendito Dios, te queremos dar las gracias, Padre bendito, por este privilegio maravilloso que hemos tenido, en donde te hemos cantado y también hemos aprendido de tu santa y tu bendita palabra. Gracias, bendito Dios, porque tú siempre nos hablas a tiempo. Tú siempre nos aconsejas a tiempo, y hoy hemos aprendido que la paciencia la podemos obtener siempre y cuando te la pidamos a ti y que tengamos también el Espíritu Santo. Ayúdanos pues, bendito Dios, a cultivar esa paciencia, esa paz, sin la cual, dice, nadie verá al Señor. Ayúdanos pues, bendito Dios, a ser cada día humildes, bendito Dios, a ser sinceros, honestos, Padre bendito, para que un día podamos alcanzar la vida eterna, bendito Dios. Gracias pues, Padre bendito, por todo. En tus manos de amor encomendamos a nuestras familias, a nuestros hijos, para que tú nos cuides a cada uno por nombre de esta enfermedad que anda por todo el mundo, bendito Dios. Muchas gracias, bendito Dios, por todo. Ayúdanos a seguir adelante, ayúdanos a no desmayar, principalmente en estos momentos de aflicción, en estos momentos de angustia, bendito Dios. Te suplicamos que tú nos ayudes, que no nos abandones, que no nos dejes solos, bendito Dios, porque tu palabra dice que sin ti somos nada, bendito Padre. Señor, muchas gracias pues te damos por todo, y todos estos favores humildemente te los suplicamos, te lo pedimos, en el santo y bendito nombre de tu Hijo y amado Jesucristo. Amén. Hermanos, voy a leer la bendición que encontramos allá en Números 6:24, que dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro
y ponga en ti paz. Paz, amados hermanos.